Buenos días, mi nombre es Carmen Melisa Morán Rosales y el día de hoy expondré la tarea 4 del curso de Administración Moderna 2. En este tema les voy a explicar qué es la cultura organizacional y a qué se refiere todo esto, cómo le afecta a los empleados y cómo podríamos nosotros como futuros administradores ayudar para que sea una mejor comprensión en el comportamiento de nuestros empleados futuros y y para que podamos entender cómo tiene una gran variedad y que por eso nosotros tenemos que adaptarnos. Como tenemos primer tema, tenemos dimensiones culturales, que dice acá que son reglas invisibles que diferencian a una sociedad de otra. Claro, las reglas culturales, digamos que son como los comportamientos que se lleva a cabo en las culturas, que en este caso, digamos, podríamos hablar un poco de las culturas que son diferentes a una empresa, digamos, podemos referirnos a como las personas que tienen diferente cultura, digamos en Guatemala, como tenemos un país tan diferente, tan multicultural, donde todas las diferencias nos hacen únicos, digamos, los platillos típicos, increíblemente somos un país pequeño, pero cada departamento, cada municipio tiene sus diferentes comidas, tiene sus diferentes comportamientos y sus diferentes tipos de comportamiento. Asimismo funciona una empresa. Las empresas todas tienen su diferente tipo de comportamiento y dependiendo también de qué trate la empresa o a qué se dedique, es como los empleados se manejan dentro de ella. Dice acá, los elementos clave es una forma de ver el poder, el individualismo y control del riesgo. Digamos, eh, observando cómo se comportan nuestros empleados, podemos darnos una idea de cómo podemos ayudarlos o inclusive una idea de cómo podemos controlar su comportamiento, considerando también que cada uno es individual, ¿verdad? Pero al estar dentro de una cultura, casi las personas suelen tomar ciertas actitudes iguales, digamos, ciertos pensamientos de, un ejemplo, si ellos quieren un cambio dentro de la organización y resulta que un área, a pesar de que no son personas iguales, pero están de acuerdo en que quieren tal vez computadoras nuevas o que quieren que el sistema se mejore o inclusive lo que ha llegado a pasar muchísimas veces, que quieren que se cambie a la persona que está encargada de ellos. Digamos, todo esto es como podemos observarlos, digamos, cómo se ponen en grupo, cómo exponen su problema. Todo esto es algo que podemos observar dentro de las dimensiones culturales que hay dentro de una empresa. También tenemos características de una cultura organizacional. Dice acá, la personalidad única de una empresa. Como lo decía anteriormente, va pegado, cada empresa es completamente distinta, los ambientes dentro de las empresas, cómo los empleados se comportan, digamos, una empresa, un ejemplo de maquillaje, donde, digamos, la empresa se dedica a hacerle publicidad al maquillaje, así como podríamos hablar de Leclerc, Avon o todo esto. Hay un área que se encarga específicamente de maquillajes, de la publicidad, de cómo se le va a presentar a la clienta o cliente. Claro, hoy en día hay mucha variedad. Es, digamos, el sistema que utilizan y el ambiente que se ve dentro de una empresa así es muy diferente al ambiente que se puede observar en una empresa, por ejemplo, la cervecería de Guatemala, ¿verdad? La cerveza Gallo y todo lo que hace este grupo asociado. Digamos, los comportamientos de los empleados que trabajan dentro de una cervecería no son los mismos que los comportamientos de unas chicas que trabajan en una empresa de maquillaje, ¿verdad? Todo esto varía bastante. Siento yo que también tiene mucho que ver con qué tipo de personas contrata la empresa, porque a veces las empresas suelen contratar un tipo específico de personalidad, digamos, para que no crear conflictos y generar que dentro de la empresa haya comprensión. Dice acá, elementos clave, normas, valores compartidos, costumbres y formas de vestir o hablar. Claro, digamos, podemos poner acá algo muy simple como el uniforme de la empresa, digamos, esto es una característica de la empresa, ¿verdad? De cómo el uniforme muestra más o menos cómo el dueño quiere que su empresa sea percibida,
cómo entre empleados pueden llevar a verse el uniforme, porque al menos en mi experiencia con los uniformes que he tenido, a pesar de que todas las personas teníamos el mismo logo, en la misma tela o inclusive la misma camisa, no se nos veía igual a nadie, ¿verdad? Entonces, es como que la empresa quiere que tratemos de vernos como un individuo, como una empresa unida, y por eso nos da un uniforme, para que nosotros nos veamos parte de la empresa, y por eso nos exigen que por favor respetemos el uniforme y tengamos cierto también respeto por las normas que ellos rigen. También tenemos acá tipos de cultura y perfiles organizacionales. Dice acá las distintas formas en que se gestiona una compañía. Claro, fuera del hecho de que también tienen sus uniformes, que tienen sus formas de pensar, también tienen su forma de gestionar las cosas completamente distintas. Digamos, en una empresa, tal vez para obtener un permiso o para obtener un nuevo equipo para ti, para que lo utilices en tu oficina, tienes que crear un memo, esperar un ticket, generar una orden y esperar a que te lo autoricen. Pero hay empresas en las que no es necesario, en las que simplemente tienes que ir a una zona específica a que te den lo que estás buscando, ¿verdad? No es necesario que pase tanto trámite, pero cada empresa tiene sus gestiones completamente distintas. Inclusive, lastimosamente, ¿verdad? Tuve que pasar por dos tipos de despidos distintos. El primero fue simplemente un aviso de no tienes tantos días y tal día ya no vas a tener que venir a laborar. Digamos sin aviso, simplemente un aviso verbal de mira, ya no vayas a trabajar vas a trabajar hasta tal día y muchas gracias por tu servicio y tu cheque estará listo en tantos días. Pero hay otro tipo de empresa en las que te hacen ciertas llamadas, te hablan, te dicen, mira, necesito que mejores esto, que mejores aquello. Pero digamos, en estos casos varía bastante cómo gestiona la empresa todo esto. Dice acá tipos comunes de culturas rígidas, autoritarias, frente a culturas flexibles. Claro, claro, digamos, como lo estaba explicando anteriormente, hay empresas que son más flexibles con los temas burocráticos o gestiones que, digamos, todas las empresas llevan, y hay empresas que son muy rígidas y tienen que llevar un reglamento específico, inclusive que les firmen no, como 5 o 6 cartas para devolver hasta lo más mínimo que se les haya dado. Es una cosa muy fuerte, pero es algo que es normal y que pasa. Tenemos también valores culturales versus valores organizacionales. Claro, dice que los culturales son creencias de toda la vida. Claro, claro. Las valores culturales, digamos, es como todo lo que te ha forjado desde que eres pequeño, es algo que hace toda tu comunidad, todo tu círculo cercano. Y es algo que simplemente haces y es algo que tal vez ni siquiera te das cuenta, pero son tus valores culturales y que la mayoría de personas que viven en tu país también los entienden y los crean, versus los valores organizacionales, que dicen que es aquí, que son normas que la empresa exige cumplir, claro, porque aparte, fuera de todos los valores que tú ya tienes como con tu cultura, también está los valores organizacionales, que son los que la empresa quiere que tengan dentro de ellos. Mientras estés trabajando con ellos, tienes que tener ciertos valores organizacionales que podrían ser tal vez ser éticos, tal vez no ser problemático, llegar puntual, ser respetuoso con tu jefe. Digamos, son unos pequeños ejemplos que se me ocurren. Tenemos aquí la socialización organizacional. Dice que es el proceso de adaptación de un empleado nuevo. Claro, claro, digamos cuando entra una persona nueva, al menos aquí en Guatemala, muchas personas dicen, entró como pollito comprado porque está en una esquina y no quiere que nadie se le acerque. Digamos, lo normalmente acá he visto que así sea la persona más tímida, siempre intentan que sea agregado al grupo, ¿verdad? Para que no se sienta separado y se llega a acoplar bien. Dice acá elementos claves, selección, inducción, capacitación y aprender cómo hacen las cosas aquí. Claro, digamos, cuando llega la persona simplemente tiene que observar cómo sus demás compañeros lo hacen y ellos le explican, y depende de la persona adaptarse o no adaptarse, porque puede pasar que alguien no se adapte y se tenga que ir de la empresa. Luego tenemos el espíritu emprendedor e innovador, que dice acá que es la capacidad de crear algo nuevo sin miedo
al riesgo. Digamos, hoy en día es bastante complicado que alguien haga esto, pero yo lo he visto con chicas que, digamos, son emprendedoras y crean algo nuevo para poder venderlo. Y claro, no le tienen miedo a nada de esto. Eso sería todo. Gracias por escucharme. La verdad es que la cultura organizacional es algo muy variado, muy distinto. No he tenido tanta experiencia, no he tenido muchos trabajos como para poder dar varios ejemplos, pero realmente sí me he dado cuenta de que cada empresa es un mundo y es algo que nosotros como futuros administradores tenemos que comprender y que no todas las empresas se van a comportar igual.